Doy a ustedes la más cordial de las bienvenidas en nombre del Grupo Parlamentario del PRD de la 62ª legislatura en el Senado de la República. Bienvenidas y bienvenidos sean ustedes a este recinto histórico que fuera el Senado de nuestro país, el patio central de Jicotencatl. Esta mañana en que se habrá de presentar la mesa número 13 en el marco del debate público de la reforma energética. Esta mesa, que es denominada Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Esta mesa será presidida y moderada por el señor senador de la República, Zoé Robledo, a quien saludamos con un aplauso a manera de bienvenida. Gracias. Los ponentes, que son profundos conocedores del tema a tratar en esta mesa, son la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Y saludamos al maestro Ángel Trinidad Saldívar. Pues, señoras y señores, para dar inicio a esta mesa número 13, tiene la palabra el señor senador de la República, Zoé Robledo. Muy buenos días, tengan todos ustedes, gracias por su presencia en esta mesa. Como se mencionó, la número 13, que esperamos no sea de mala suerte, sino todo lo contrario, porque el tema de hoy es fundamental para la discusión sobre la reforma energética que se avecina. Quiero saludar con mucho afecto y agradecer su presencia el día de hoy a nuestros dos ponentes, a la doctora Irma Heréndira Sandoval, muchas gracias doctora por acompañarnos, y por supuesto al señor comisionado de el IFAI, Ángel Trinidad Saldívar, muchas gracias también señor comisionado por acompañarnos. Creo que con ambos tendremos dos visiones particulares, seguramente con coincidencias, pero desde dos aproximaciones diferentes. Por supuesto la institucional, obviamente del instituto, y la de una experta como la doctora Sandoval. ¿Por qué es importante esta mesa número 13 de nuestros foros de debate sobre la reforma energética y en particular sobre el tema de transparencia, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, primero porque Pemex en particular, como lo sabemos todos, es la mayor empresa de nuestro país, la octava petrolera del mundo por su producción de crudo y la empresa número 34 a nivel mundial de todas las empresas que se registran en la revista Fortune. En 2012, los ingresos totales de Pemex ascendieron a 1.647.000 millones de pesos. Esos montos tan grandes, inmensos, tienen que ser manejados, por supuesto, que con la mayor transparencia, con los sistemas más avanzados de rendición de cuentas, porque creo que hay un consenso, o por lo menos un conocimiento convencional, de que las cosas en Pemex no siempre se manejan de la manera más transparente. Noticias como las ordeñas en gasolineras, los litros que no son de a litro, hasta los casos de la más alta, a los más altos niveles y de las maneras más sofisticadas, incluso en materia electoral, como se vivió en el año 2000, pareciera que ya son cosas que damos por hecho o a la que nos hemos acostumbrado. Y lo mismo pasa en la Comisión Federal de Electricidad. Por supuesto, no se puede generalizar a todas las instituciones, ni mucho menos, pero sí existe este conocimiento convencional o esta idea de que no siempre los recursos de ambas paraestatales se manejan de la manera más honesta y transparente que debería de existir. Esto sin duda debe de formar parte de las discusiones en materia de reforma energética. En el PRD, en la propuesta que nosotros estamos impulsando de reforma energética, que no tiene que ver
y está en contraposición a las reformas a la Constitución, los 8 puntos planteados por el ingeniero Cárdenas incluyen el asunto de la transparencia. Transparencia que no debe escapar a ninguno de los ámbitos de la paraestatal, empezando por su sindicato. Entonces, creo que el día de hoy, que si bien no es el tema propio de la producción, los temas de los contratos que hoy, como se está expresando en un periódico de circulación internacional como el Wall Street Journal, se hace ver que hay una intención no solo de ir a los contratos incentivados, sino también a los de producción en asociación con empresas internacionales, pues más que nunca tenemos que voltear a ver cuáles son los mecanismos, cuál es la historia y cuál es el trayecto que han tenido las paraestatales en materia de transparencia, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. Sin duda, los dos expertos que están aquí hoy, en su currículum y en su trayectoria, tienen todo el aval y la legitimidad para hablar de estos temas, y por eso quiero ceder el uso de la palabra a la doctora Irmeréndira Sandoval. Antes me permitiré dar lectura a su semblanza curricular. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia de la UNAM, cuya página de internet es www.corrupcion.unam.mx. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de California, licenciada en Sociología y licenciada en Economía, con maestrías en Estudios Latinoamericanos y en Política Pública, reconocida experta internacional en economía política e instituciones, transparencia, derecho y acceso a la información, políticas públicas de combate a la corrupción y rendición de cuentas. Es profesora y tutora del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del programa del doctorado en Ciencias de la Administración de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel D de la UNAM también. En 2009 fue distinguida con el primer lugar del Premio Manuel Espinosa Iglesias, otorgada por la Fundación Espinosa Rugarcía y del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Es becaria fellow del Edmund J. Safra del Centro de Estudios para la Ética de la Universidad de Harvard y profesora visitante de la American University en Washington, D.C. En 2003 fue Regan Fassel Fellow del Foro Internacional para los Estudios sobre la Democracia del National Endowment for Democracy. Ha sido consultora del Banco Mundial, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de Global Integrity, de Open Society Institute, de Budget Accountability Project y de la Cámara de Diputados, entre otras distinciones. Entre sus obras más recientes se encuentran Contemporary Debates on Corruption and Transparency, Rethinking State, Market and Society, de la UNAM y el Banco Mundial, y además Crisis y Rentismo e Intervención Neoliberal en la Banca de México, 1982-1999, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Esta es una publicación del 2011. Es articulista del periódico El Universal, La Jornada, El Sur y colaboradora frecuente de otros medios nacionales e internacionales como Los Angeles Times, Chicago Times, Proceso y Reforma. Sus libros han sido publicados por Siglo XXI, el Fondo de Cultura Económica, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el Banco Mundial, entre otros. Su más reciente libro, editado en 2011 por el Centro de Estudios Espinosa Iglesia, se titula Crisis, Rentismo e Intervención en la Banca. Creo que con esto queda acreditada la amplísima experiencia académica en temas de anticorrupción y por eso cedo el uso de la palabra a la maestra Sandoval. Muchísimas gracias, senador Zoé Robledo. Le agradezco la gentil lectura de este currículum que se usa más para otro tipo de propósitos, pero le agradezco la gentileza de haber presentado algunas de estos elementos que me parece nos deberían, el tema de la rendición de cuentas, como bien lo subrayaba el senador Zoé, es una de las agendas fundamentales en esta hora tan convulsionada, tan importante y en esta coyuntura actual que enfrentamos como nación.
Toda democracia que aspire, que busque prevenir precisamente la involución de la rendición de cuentas y la involución de la llamada transparencia, haría bien en mirarse en el espejo de nuestra paradójica y precisamente accidentada trayectoria de estos importantes elementos en la historia reciente de nuestro país. Hace tan solo pocos años, menos de una década podría decir, México era paradigma mundial, internacional, en temas de ingeniería institucional a favor de la rendición de cuentas, a favor de la transparencia. Ello incluyó, como todos aquí sabemos, importantísimas reformas que surgieron de esta Cámara, de la Cámara de Diputados. Ello incluyó precisamente también la creación de organismos modernos y de avanzada en términos de la regulación y del auspicio a las leyes de acceso a la información, a la fiscalización, al control. Y ello generó hasta cierto nivel un relativo empoderamiento ciudadano. Hoy, sin embargo, muy a pesar de estos avances meramente formales y normativos, en los hechos nuestro país yace como uno de los países con también un ejemplo que puede ser un ejemplo internacional en materia de burocratización, sobrepolitización y, para decirlo de forma directa también, anulación de la rendición de cuentas en muchos aspectos. Es prácticamente imposible, me parece, referir el tema de la corrupción, el tema de la falta de rendición de cuentas gubernamental, sin que vengan a la memoria infinidad de escándalos que involucran compras, licitaciones y negocios de toda índole del Estado con proveedores privados. Y eso es crucial. La corrupción siempre ha querido ser analizada, diseccionada, revisada como un asunto únicamente público, gubernamental, y hoy más que nunca la corrupción tiene que ser entendida como un asunto que emerge en primer lugar en muchas ocasiones de los actores privados y de los actores que están en colusión directa con las autoridades públicas. Para nadie es un secreto que los contratos públicos y gubernamentales representan precisamente una fuente astronómica de dispendio, de rentismo y de voracidad. Y el problema de la corrupción, en el caso que nos atañe concretamente esta mañana y que nos atañe como nación en este momento histórico que enfrentamos, el caso de la corrupción en Pemex, es proverbial. No tenemos que pensar mucho para encontrar, como decía también el senador Zoe, un ejemplo rápido de este dispendio, de esta corrupción. Pero bueno, haría falta recordar el desafortunado episodio del finado exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, quien olímpicamente violó las leyes de nuestro país al firmar con su puño y letra en los sexenios panistas en los cuales él se desempeñó, millonarios contratos asignados a su empresa familiar Ivancar, siendo simultáneamente presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y posteriormente siendo también un alto funcionario de la Secretaría de Energía durante el tiempo de Felipe Calderón. Hoy, con el retorno del viejo partido de Estado, recientemente también ha sido ventilado en los medios la existencia de otro contrato, un nuevo contrato para la renta de plataformas petroleras en los que estarían involucrados de forma directa un grupo de funcionarios y exfuncionarios de la paraestatal que también en colusión directa con otro pequeño puñado de llamados empresarios recibirán ganancias por más de 54,000 millones de dólares a través de la famosa empresa, entre comillas, obviamente, Oro Negro. Esta compañía, que se presenta en su página web como una compañía, dice, integradora de servicios petroleros, tiene como presidente ni más ni menos que al hijo del exsecretario de Hacienda durante el tiempo de Vicente Fox, al hijo de Francisco Gil Díaz, el señor Gonzalo Gil White.
Otros importantes socios fundadores de esta empresa Oro Negro son el señor Luis Ramírez Corzo, exsecretario de Energía, Juan José Suárez Coppel, ni más ni menos que el exdirector de Pemex. Ahora ya se quieren llamar expresidentes en la lógica de ser los CEOs, pero ellos también, este señor Juan José Suárez Coppel, como todos sabemos, fue fue vicepresidente del Grupo Modelo, fue tesorero corporativo de Televisa y fue director de derivados de Banamex Internacional, antes de ser previamente director de Pemex. Bueno, pues la empresa Oro Negro también cuenta con la participación de otro ex vicepresidente de Televisa, el señor Gilberto Pérez Alonso, y muy interesante de Alberto Cortina, el dueño de una constructora española vinculada al grupo OHL, que como también seguramente habrán ustedes visto en medios, el grupo OHL fue el financiador directo del Partido Popular en España y del político español Rajoy. Y lo más, para cerrar el círculo, digamos, de esta complejidad de conflictos de interés directo, este grupo HL era el centro laboral o era el lugar donde trabajaba hasta antes de debutar en el sector energético el propio director de Pemex, el señor Emilio Lozoya Austin. Entonces, repito, estos conspicuos conflictos de interés, estos ejemplares, no diríamos ejemplares, sino estos ejemplos de conspicuos exfuncionarios y eufemísticamente llamados también empresarios de las corporaciones como Televisa, OHL y etcétera, recibirán ganancias importantísimas, fuera de nuestra imaginación en términos contables. Y lo más dramático es que sin haber puesto un solo peso de su bolsa, sino con los ingresos que le pertenecen hoy todavía, aunque les duela a estos señores y a muchos otros, recursos de la nación. Este caso es muy llamativo porque el propio director de Pemex, el señor Emilio Lozoya Austin, quien quizás no esté al tanto de que tanto el Código Penal como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señalan claramente que los funcionarios tienen prohibido participar en decisiones y acciones gubernamentales donde tengan un interés personal, familiar o de negocios, como es evidente y transparentemente el caso en este ejemplo que pongo aquí. Pero este episodio, repito, es solo uno más de los abundantes episodios de una historia de negocios turbios que han caracterizado a Pemex, en los últimos años. Negocios turbios que se establecen con contratistas privados, con contratistas extranjeros y con empresas creadas fuera del país para evadir precisamente toda la regulación de avanzada, toda la regulación importante que nos caracteriza también como nación. Abundan los casos señalados por la propia Cámara de Diputados a través de su órgano, la Auditoría Superior de la Federación, quien incluso ha presentado ya desde hace muchos años, pero actualmente sigue señalándolo y ha presentado denuncias penales ante la propia Procuraduría General de la República, y abundan los casos documentados por cientos de valientes periodistas de investigación que incluso viven con riesgo en sus propias vidas personales, acerca de la infinidad de contratos fraudulentos, de compras que terminan triplicando los costos, de fraudes que hacen que Pemex adquiera tecnología y equipo arcaico, los sobreprecios a transnacionales, empresas constituidas con la evidente objeto de evadir, tributar en paraísos fiscales, en fin. Una cuestión increíble de información que nos agobia y nos rebasa. Quiero citar otro ejemplo ampliamente conocido también en la historia de corrupción que caracteriza a Pemex, con una empresa que hoy surge como ejemplo de lo que nos espera de ser aprobada esta
esta reforma constitucional planteada por el PAN y el PRI y el presidente Peña Nieto. Esta empresa es conocida como Pemex Internacional o PMI, SADCB, empresa fantasma, fundada en 1989 por el señor Carlos Salinas de Gortari para manejar la exportación de crudo. Al respecto de lo que decía el senador Zoe, de que ya no se trata nada más de incentivar, ya no van a ser contratos en donde el incentivo va a ser el beneficio, sino directamente la venta de los recursos de la nación, que es el crudo. Esta empresa se creó para básicamente, sacar de la contabilidad gubernamental las ganancias que corresponden a la venta del crudo, es decir, las ganancias que corresponden a la nación, y para ocultar toda esta continua corrupción gubernamental. La empresa obviamente tiene vínculos directos con lobistas y con abogados de despachos que operan en el extranjero representando a ExxonMobil, a Texaco, a Halliburton, etcétera, y reciben anualmente miles de millones de dólares. Ya en su revisión de la cuenta pública más reciente, de 2010, la Auditoría Superior de la Federación señaló que, y aquí cito, los ingresos, egresos, activos y disponibilidades de las distintas empresas, porque la empresa PMI o Petróleo Pemex Internacional está conformada a su vez por distintas empresas fantasmas también que no reportan trabajadores, que tributan en países como Holanda, que están vinculadas a bancos de las Islas Caimán, etcétera, todo el típico guión de la corrupción financiera internacional. Y la Auditoría Superior de la Federación, repito, ha señalado directamente que estas empresas diversas, agrupadas bajo el grupo PMI, no se ha sujetado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se han sujetado a la Ley de Petróleos Mexicanos, ni en general al régimen de planeación, presupuestación, autorización, ejercicio, contabilidad, transparencia, control, responsabilidades, rendición de cuentas y fiscalización que regula las empresas de participación estatal mayoritarias pertenecientes a la Administración Pública Federal. Cierra la cita oficial de lo que se señala en la cuenta pública de 2010 por la ASF. Esta es una parte de la corrupción. De 2006 a 2012 también se han repartido casi 150,000 millones de dólares, o fueron repartidos simplemente en este breve periodo, a los directivos de los sindicatos de la paraestatal para cubrir precisamente gastos nimios, me parecería a mí, por concepto de viáticos, viajes y otras actividades para los dirigentes. Obviamente el pago político a estos beneficios personales a los grandes directivos del sindicato petrolero están siendo hoy negociados a través de la negociación directa del masivo despido que se está previendo de los empleados en la paraestatal para abrir precisamente el camino a la privatización y a la eufemísticamente también llamada reconversión laboral y productiva que exigiría la privatización de Pemex. Hace muy poco, en 2013, en septiembre de 2013, se firmó un convenio administrativo donde se echarán a andar programas conjuntos entre Pemex y el sindicato para capacitar a los trabajadores entre comillas, la adquisición de multihabilidades. Se pretende homologar categorías entre los trabajadores, se pretende también desaparecer reglamentos y acabar directamente con las jornadas de trabajo. Es decir, una vez más, la misma tónica de la llamada reforma laboral que el presidente Calderón regalara al presidente Peña Nieto. En pocas palabras, pues, el despido masivo, el ataque a los derechos laborales y fundamentales de los trabajadores de Pemex es lo que está en juego también en esta corrupción institucional estructural que aqueja a nuestra paraestatal. Por eso es que desde siempre hemos argumentado que el neoliberalismo no es necesariamente un proyecto económico,
de ortodoxia económica con implicaciones políticas generadoras de descontento social, sino un proyecto político en primer lugar, un proyecto político evidentemente de consecuencias económicas y con una lógica económica, pero en donde se priorizan los intereses de facción política y no las ortodoxias económicas. El fallido neoliberalismo en nuestro país y en diversas partes de América Latina no ha generado ninguna tasa sostenida de crecimiento o expansión económica en ningún renglón del desarrollo económico. El neoliberalismo no ha implicado, repito, la fría imposición de la ortodoxia económica, sino el manejo de los intereses políticos y la generación de ominosas y oprobiosas, como decía al principio con los ejemplos que citaba, coaliciones de políticos y empresarios y colusiones privado-gubernamentales. Hoy mismo, ayer mismo se sabe que los legisladores acaban de avalar en esta misma casa un endeudamiento de 780,000 millones de pesos que han sido autorizados en la Ley de Ingresos para 2014 precisamente al gobierno de Enrique Peña Nieto para dar el colchón de manejo político a esta oprobiosa reforma energética o mal llamada reforma energética que se quiere imponer a la nación. Nos preguntamos frente a esta aprobación de esta deuda que nos hace recordar los tiempos del FOBAPROA, nos preguntamos dónde quedó el prurito neoliberal que supuestamente conecta liberalización y privatización con estados adelgazados. Aquí estamos hablando de un estado oprobiosamente endeudado para un manejo político directo. En México y como decíamos en América Latina en general, la corrupción ha estado íntimamente conectada con la privatización y el derroche y con la burocratización extrema que también se conecta a la opacidad. Y yo concluiría, porque sé que me estoy extendiendo, aprovechando que somos solo dos, perdón, Ángel, pero yo concluiría simplemente con la siguiente reflexión. Estos son ejemplos conectados, fundamentales, que están documentando lo que está frente a nosotros, lo que padecemos constantemente como mexicanos en términos de estar al borde del abismo en términos de desarrollo económico, pero en esta ocasión, con la reforma energética, repito, mal llamada reforma energética, se intenta dar un golpe de timón de tal envergadura que se intenta transformar realmente de fondo, digamos, el perfil, el carácter de nuestra constitución social, constituida a partir precisamente de una perspectiva de auspicio a derechos fundamentales, una perspectiva de auspicio y defensa de derechos sociales, del derecho al trabajo, del derecho a tierra, del derecho a la información, que aquí sabemos perfectamente, el maestro Ángel Trinidad es uno de los defensores más importantes, derechos sociales, humanos y sociales fundamentales, es el esqueleto de nuestra Constitución. Y vamos hacia una Constitución neoliberal de defensa a ultranza y supremacía de derechos de propiedad privada a transnacionales, ¿no? A transnacionales de muy baja legitimidad internacional incluso, como British Petroleum, Halliburton, que Halliburton, cuando uno menciona esa compañía, no puede dejar de pensar en las guerras que nos están afectando como planeta, ¿verdad? Exxon, Chevron, es decir, con todos los costos humanos, ambientales y sociales que están generando estas grandes petroleras, y hacia quienes se está tratando de ofrecer una nueva constitución. Hoy mismo en un diario importantísimo a nivel internacional, Bloomberg, el señor director de Pemex, Emilio Lozoya ha dicho todo con tal de darle certeza legal a los inversionistas, con darle certeza legal en el largo plazo a los inversionistas. We have been advocating, ¿no? In the country
es whatever legislation gives long-term legal certainty to investors. Esto es citado con sus propias palabras, está diciendo vamos a darle en nuestro país lo que sea necesario en la ley, whatever legislation gives long-term legal certainty a los inversionistas, y los inversionistas no son otros más que estas petroleras. Entonces, esto mismo, y es con lo que quiero concluir, constituye un acto de corrupción en sí mismo. La corrupción no es un asunto simplemente de pesos y centavos, y aquí ya ni siquiera son pesos, sino de dólares. La corrupción no son millones de dólares y casas de lujo. La corrupción es un asunto estructural y político, ¿no? Y la enajenación y pérdida del dominio de nuestra renta petrolera y de nuestra riqueza vía no solamente contratos de utilidad y riesgo compartido, sino vía la entrega directa del crudo, constituye un acto de corrupción, similar a cómo cambiar de la noche a la mañana una república constituida en una monarquía. No se puede hacer un cambio de esta envergadura con poderes, con los poderes constituidos. Si queremos ser una monarquía, vamos, está bien, pongámonos de acuerdo y se hace un constituyente y decidimos ser una monarquía. Pero no podemos cambiar la naturaleza de nuestra estructura política, social y de derechos humanos fundamentales, como es la Constitución, de una Constitución que auspicia derechos sociales a una Constitución que da whatever legislation is necessary para dar long-term certainty a estos señores en derechos privados de propiedad. Entonces, bueno, la iniciativa de Peña Nieto pone ejemplos, pone como ejemplos a países como Colombia, Brasil, Noruega, pero convenientemente olvida señalar en su exposición de motivos, en ella misma olvida señalar que en esos países los conflictos de interés son penados con verdadera claridad. Y bueno, en nuestro país y en este ejemplo de la paraestatal, los conflictos de interés abundan en todos los niveles y aquí es la impunidad la que reina. En Brasil, por ejemplo, existe un organismo autónomo especializado para investigar y ejercer la acción penal contra servidores públicos que caen o recaen en conflictos de interés. En Chile y en Colombia, el Contralor General de la República es también totalmente autónomo de los tres poderes de la Unión. Y aquí Peña Nieto, en su iniciativa también de un nuevo instituto anticorrupción, que también los senadores tendrán que analizar en días futuros, está proponiendo desaparecer la Secretaría de la Función Pública, si mal no entiendo, y aparte simular un organismo autónomo que va a depender directamente de una comisión de ética que va a estar bajo el control directo de todos los gobernadores del país y del secretario de Hacienda. Entonces, bueno, Petróleos Mexicanos no es una empresa de lucro, no debería servir para el enriquecimiento personal de un puñado de funcionarios y mucho menos de consorcios, sino verdaderamente ser empujada hacia lo que tiene que ser un motor de desarrollo y tendría que ser defendida por quienes se ostentan como representantes de la nación y será defendida, estoy seguro, por los mismos ciudadanos que estamos con convicción defendiendo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por la claridad de sus argumentos. Sí creo que es fundamental retomar esta idea de que cualquier iniciativa en materia de energía en nuestro país debe de tener en su centro, en su núcleo, estos asuntos de transparencia. Miren, déjenme darles un dato antes de darle la palabra al maestro Ángel Trinidad. Si ustedes ponen en el buscador, en el más popular, el de Google, las palabras Pemex y corrupción, se obtienen 1.320.000 resultados. 1.320.000 entradas que vinculan a la paraestatal con algún tema de corrupción. Si lo hacen con CFE, escribiendo nada más corrupción CFE, el resultado son 679.000 entradas en este buscador. Es un dato, por supuesto, que no es ni científico ni académico, nada más es una expresión de cómo
sin este tema en el núcleo o este tema como el eje articulador de toda la propuesta de reforma, es imposible pensar que cualquier iniciativa sea en beneficio de los mexicanos. No podemos de verdad extrañarnos, llamarnos a sorpresa, ni mucho menos ignorar la larga lista de casos de corrupción a todos los niveles que ha existido en este sector, lo cual hace imposible su funcionamiento y ninguna reforma, repito, podrá ser viable y en beneficio del pueblo de México si no tiene esto en su centro. Pero quisiera dar el uso de la palabra al maestro Ángel Trinidad Saldívar. Antes leeré su semblanza. Él es maestro en Administración y Gobierno con mención honorífica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, licenciado en Derecho por la UNAM, con especialidad en Finanzas Públicas por la propia UNAM. Es comisionado, como ustedes saben, del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI. Actualmente se desempeña en este cargo como secretario ejecutivo por 5 años, cargo que alcanzó mediante un examen de selección. A su vez fue secretario técnico de la COMAIP, coordinador de enlace interinstitucional de la Presidencia de la República, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los estados de Puebla y Morelos, colaborador del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, asesor del jefe de la Unidad de Desarrollo Social de Pemex Gas y Petroquímica Básica, director de administración de Liconza y fue profesor de Teoría General del Estado. Ha publicado los libros Descentralización, una asignatura pendiente, Breviario para la Reflexión y La transparencia y el acceso a la información como política pública y su impacto en la sociedad y gobierno. Además, el maestro Trinidad ha sido conferencista y ponente en diversos foros nacionales e internacionales de diversas organizaciones como la OEA, Transparencia Internacional, el CLAD, etc. Fue durante 5 años articulista del periódico Milenio. Cedo la palabra al maestro Ángel Trinidad Saldívar. Muchas gracias, señor senador. Muchas gracias de verdad al senador Zoé Robledo por la invitación y además pues me honra estar en esta mesa con Irma Heréndira Sandoval, que pues es, como ustedes han visto, es una conocedora del tema. Es además interesante que estemos hoy reunidos aquí en este recinto, enfrente nada más y nada menos que de don Belisario Domínguez, oriundo de ese glorioso estado, paisano aquí del senador, pero además uno de los defensores, férreos defensores de la, por así decirlo, libertad de información. Y si algo nos tiene hoy aquí reunidos, que va amarrado al tema de la transparencia, bueno, pues es precisamente esta posibilidad de informarse, de obtener información para poder darle seguimiento a las actividades del gobierno. Bueno, dicho esto, vale la pena subrayar la peculiaridad y extraordinaria complejidad que tiene la transparencia en Pemex. Por un lado, lo obvio, lo que está a la vista de todos. Pemex es una empresa estatal, por tanto, sometida a reglas del sector público. Por otro lado, Pemex es una empresa, es decir, enfrenta competencia en el mercado internacional. En la propia iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRD, se dice que hay que constituir una nueva categoría en la administración pública federal destinada a organismos productivos como Pemex y CFE, cuya naturaleza no corresponde con funciones de índole administrativo y requieren ser tratados como empresas públicas. Esto hay que tenerlo muy presente cada vez que hablemos de Pemex y CFE. Son empresas del Estado, ¿sí? Pero esa particularidad de ser empresas, bueno, conlleva ciertas especificidades. En ese sentido, podemos decir que hay un volumen impresionante de información de Pemex relacionado con sus vínculos con el mercado exterior. Y aquí no podemos evitar que haya cierta información como secreto industrial o comercial que debe reservarse.
Pero también es impresionante la participación de Pemex en los mercados de productores y consumidores nacionales por sus volúmenes de compra de productos. En tercer lugar, no hay que olvidar que la empresa resguarda instalaciones estratégicas, que por supuesto muchas de ellas son, pueden considerarse como de seguridad nacional. En cuarto lugar, también hay una complejísima relación de Pemex con el medio ambiente. Podrán ustedes imaginarse cuánta. Un impresionante volumen de información que tiene Pemex relacionado con el modo en que se relaciona, valga la redundancia, con el ambiente. En quinto lugar, Pemex, para tratar de paliar los efectos negativos de sus actividades o por desastres en sus instalaciones, realiza importantes transferencias de recursos a personas físicas, morales y estados y municipios a través de donaciones y donativos. Y en sexto lugar, se debe proteger una impresionante cantidad de datos confidenciales de los trabajadores de Pemex. Esto es simplemente para que tengan una idea de la enorme complejidad cuando hablamos de la transparencia y el acceso a la información en estas empresas, aunque básicamente mencione yo a Pemex, en realidad muchas de estas cosas corresponden también, por supuesto, a Comisión Federal de Electricidad. Lo que quiero decir con ello es que cuando hablamos de transparentar Pemex o de obligarlo a que rinda cuentas, no solo estamos atacando la corrupción, sino que estamos protegiendo el medio ambiente, estamos protegiendo a las comunidades cercanas a sus instalaciones, estamos impulsando también el mercado interno y, por supuesto, fortaleciendo el mercado externo. Todo ello matizado por la necesaria protección de los datos personales de sus trabajadores. Sí, pero al mismo tiempo echando luz sobre las relaciones que tiene Pemex con su sindicato, que son trabajadores también, pero bueno, ahí hay que tener una lupa particular. No podemos olvidar, no hay que olvidar, de hecho, esta enorme resistencia que ha tenido el sindicato petrolero para transparentar muchas de sus relaciones que tiene con esta paraestatal. No hay que olvidar que el sindicato petrolero ha presentado varios amparos, si no me equivoco, más de 40, para, contravenir las resoluciones del IFAI, que ha ordenado en diversas ocasiones que se entregue información que tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con enormes cantidades de recursos económicos que la paraestatal le ha transferido al sindicato. Rendir cuentas es una labor más compleja, mucho más compleja que hacer auditorías. Implica la capacidad sancionatoria, pero también la posibilidad de un aprendizaje institucional para mejorar procesos y mecanismos de la empresa y hacerla más eficiente. Hablar de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas no es hablar de cuestiones, no es hablar de sinónimos, ¿sí? No son, por supuesto se entrerelacionan entre ellas, pero no son lo mismo. Transparencia es una cosa, acceso a la información es otra, y rendición de cuentas, que es el estadio final al cual deberíamos todos de querer llegar, ese es el eje central, digamos, alrededor del cual debe girar toda esta política en Pemex, y esta rendición de cuentas implica muchas cosas más que solo entregar información. Implica conocer, por ejemplo, procesos de decisión. La rendición de cuentas lo que busca, entre otras cosas, es que las autoridades justifiquen y expliquen las decisiones que toman. Esa es yo les diría, la parte fundamental que hace la diferencia con la transparencia y el acceso a la información. No nos basta con saber, por ejemplo, cuánto costó una plataforma petrolera, sino tenemos que saber por qué se tomó la decisión de comprar determinada plataforma petrolera y al mismo tiempo conocer la decisión y la justificación de por qué se va a instalar en determinado lugar.
Para ello es necesario construir un entramado de reglas y prácticas, de procedimientos y rutinas e instrumentos concretos que sean medibles y evaluables. Solo así podremos hablar de la existencia de verdaderos mecanismos de rendición de cuentas. Y este tema de la rendición de cuentas debe de ser, como lo mencionaba hace un momento el senador, el eje articulador respecto del cual funcione todo este tema. Ahora sí, les voy a pasar algunas láminas simplemente para tener, digamos, a grosso modo, algunos datos que vale la pena tener presentes, insisto, respecto de este tema. Lo primero que verán ahí son el número de solicitudes de información que se han hecho de forma global a la administración pública desde el inicio de la Ley Federal de Transparencia. Como ustedes pueden ver, ya llevamos prácticamente o casi 1 millón de solicitudes de acceso a la información. La que sigue. Aquí en esta plantilla, lo que pueden ver en las últimas, donde está el cuadrito punteado, pueden ver de ese millón cuántas solicitudes se le han hecho a la Comisión Federal de Electricidad, cuántas a Pemex, digamos corporativo, pero también a cada una de sus filiales, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas, etcétera, etcétera. En total, de estas solicitudes de Pemex, por ejemplo, que son 36,000 a Pemex y su grupo, representan aproximadamente el 4% de las solicitudes de información que se han hecho a nivel global. La que sigue, por favor. Aquí tienen las solicitudes de información que han sido ingresadas año por año a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex y sus subsidiarias. La que tienen ustedes hasta arriba es la Comisión Federal de Electricidad, esa azul, y luego hacia abajo viene Pemex Corporativo, y luego la tercera es Pemex Exploración y Producción. ¿Y por qué Pemex Exploración y Producción? Bueno, pues porque ahí es donde hay básicamente los contratos más jugosos, los contratos que sin una supervisión clara, sin una supervisión específica, nos pueden llevar a una enorme corrupción. La que sigue, por favor. Aquí encontrarán el número de recursos de revisión, es decir, cada vez que un solicitante presenta una queja y no se le entrega la información, se queja, ¿no? Y esto se convierte en un recurso. Del total de solicitudes, solo se han presentado 52,000 recursos en números redondos. La que sigue, por favor. Ahora, de todos estos recursos presentados, ahí tienen ustedes de nueva cuenta, en los últimos renglones, los recursos, es decir, las quejas que se han presentado en contra de Pemex Corporativo, que son 1,070, y de ahí a la Comisión Federal de Electricidad, Pemex Exploración, etcétera, etcétera. Ahí hay un dato interesante que a lo mejor no se alcanza a ver, pero bueno, la presentación aquí se quedará. El promedio de quejas en contra de los sujetos obligados a nivel global, digamos, de toda la administración pública, no hay que olvidar que hay más de 240 dependencias respecto de las cuales se pueden hacer solicitudes. Bueno, el promedio de queja ronda más o menos entre 4,5% y 5%. ¿Cuál es el dato interesante que se puede extraer de esta gráfica en lo particular? Que si ustedes ven, el porcentaje de recursos respecto de sus respuestas en el caso de Pemex Corporativo es del 7,5%, es decir, está casi un 3%, o podríamos decir que casi dobla el número de quejas en su contra respecto de la administración pública federal en su conjunto. De igual forma, Pemex Exploración y Producción tiene un alto porcentaje. Entre otras de las razones por las cuales se quejan los solicitantes cuando piden información es que Pemex ha incrementado el número de veces que responde que la información es inexistente, ¿sí? Este es uno de los mecanismos pues, relativamente más sencillos para la administración, decir, oye, quiero el documento no, pues es inexistente. Nos queda claro que, en efecto, hay ciertos documentos inexistentes. Sin embargo,
cada vez que el IFAI le ha ordenado a Pemex y sus subsidiarias que busque información en términos globales, nos hemos topado con que prácticamente en un 40-45% de las ocasiones que le hemos ordenado que vuelva a buscar, pues de pronto resulta que la información sí existe. Este es un dato interesante porque obviamente las dependencias, Pemex en este caso, pues de pronto se quejan porque dicen el IFAI ¿para qué nos ordena volver a buscar la información si ya les dijimos que no existe? Bueno, pues resulta que les ordenamos porque en promedio, en un 40-45% de las veces que esto le ordenamos, resulta que sí existe la información. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vienen algunos otros datos, no me detendré mucho más en ellos. ¿Qué quiero decir con todas estas solicitudes de información? Bueno, primero es que sí hay una ciudadanía cada vez más interesada. Si ustedes recuerdan la primera gráfica, ha ido en aumento el número de solicitudes. Si primero fueron 40,000, luego 50,000, 60,000 y ahora vamos en más de 120,000 anuales, ¿no? Es decir, sí hay, digamos, sí se ha ido generando una masa crítica de gente que quiere conocer información. En ese sentido, podríamos decir que ya no es una cuestión quizá tanto de información, sino de la calidad de la información. De ahí que tenemos que pensar que la información debe de tener ciertas características, ¿sí? Ya no es nada más información per se. Que la información, ¿cuáles deberían de ser estas características? Bueno, pues primero que la información sea inteligible, segundo que sea oportuna, tercero que sea útil, cuarto que sea medible y quinto que sea suficiente. ¿Qué entiendo yo por que la información sea inteligible? Bueno, pues es que sea clara para cualquier ciudadano. No se vale esta información que de pronto entregan los sujetos obligados, entrega Pemex, información muy rebuscada, muy compleja. De hecho, en una encuesta que se hizo con los propios servidores públicos hace apenas un año y medio, los propios servidores públicos, obviamente garantizándoles su, digamos, anonimato para que contestaran con realidad, los propios servidores públicos, un alto porcentaje, un 30 o 40%, si no me equivoco, respondió que, pues sí, en efecto, a veces entregaban información con muchos tecnicismos. ¿Para qué? Pues para que la gente no lo pueda entender, ¿no? O, dicen los propios servidores públicos, entregan información en cantidades exorbitantes. ¿Qué entiendo yo por información oportuna? Otra característica. Bueno, pues que debe de ser actual, del momento, ¿sí? De nada sirve que nos entreguen información de hace 20 o 25 años o hace 10 si lo que estamos pidiendo es información de ese momento. Queremos conocer qué sucede con el contrato que se firmó hace un año, hace 6 meses, hace un par de años, pero no de hace más. Información útil, bueno, pues es que sirva para que el ciudadano pueda participar en la toma de decisiones. Los ciudadanos queremos la información, a veces la podemos querer para guardarla, pero en realidad queremos la información para poder participar en el proceso decisorio de las políticas públicas. Ese debe de ser el fin último de la información. De nada sirve como ciudadanos participar en un debate si no estamos informados. Para poder participar en un debate, bueno, hay que tener primero información, y para tener información, pues se la pedimos al gobierno y podemos ya entonces sí formarnos un criterio propio y podemos salir a defender nuestras posturas. De ahí la importancia de que esta información sea útil. ¿Qué entiendo por medible? Bueno, pues muy sencillo, lo que no se puede medir no se puede evaluar, ¿sí? Necesitamos tener información comparable, necesitamos tener información con la cual le podamos exigir al servidor público que rinda cuentas. Y finalmente, la última característica, puede haber más, yo menciono aquí 5, la última característica que yo menciono es que la información debe de ser suficiente. No más, no de más, pero no de menos. Exceso de información, dice Sartori, es desinformación.
Hoy uno de los mecanismos, les decía yo hace un momento, que utilizan los servidores públicos es que, oye, quiero el contrato tal, y sí, en efecto, mandan el contrato, pero además envían una serie de cosas que uno no solicitó, ¿sí? Entonces, pues sí, hombre, aquí te mando 227,000 fojas, ¿no? Más allá del costo que esto representa, bueno, pues se vuelve muy complicado hacer un análisis que, insisto, sea útil para que después el ciudadano pueda participar. La información, además de estas características que acabo de mencionar, tiene que ser en formatos abiertos y por vía electrónica, porque si no se hace vía electrónica, pues el costo para el ciudadano puede resultar muy elevado. Y esto de formatos abiertos tiene que ver pues mucho con este tema que hoy se ha vuelto muy, famoso, que es el gobierno abierto. Esto quiere decir que la información se debe de presentar en formatos de tales características que ustedes, ciudadanos, la puedan usar y reutilizar, ¿sí? No se vale que se entregue información en formatos PDF que cuesta para alguien, por ejemplo, algún economista o alguien que quiera entrelazar cierta información, pues eso no sirve, se necesitan en formatos Excel, por ejemplo. Ese es otro problema que nos hemos topado en Pemex, que existe una gran diversidad de formatos en los documentos oficiales y frecuentemente se utilizan formatos poco accesibles al público sin un mecanismo que facilite la localización de la información. La información cuantitativa de interés público se presenta, por desgracia, en la mayoría de las ocasiones, en PDF de los diferentes informes y reportes. Bueno, ahora verán algunos ejemplos de información y de solicitudes de información, de respuestas a solicitudes de información. Esto que ven ustedes ahí es una versión pública, o sea, para ustedes en su lado izquierdo, una versión pública de un documento que se le pidió a Pemex. Imagínense ustedes, ¿no? Testaron todo, prácticamente, no testaron el logotipo de Pemex porque pues, la solicitud fue hecha a Pemex, ¿sí? Los comisionados del IFAI tenemos la enorme atribución está en la ley, de poder revisar los documentos que los sujetos obligados reservan o clasifican. En este caso, una vez que el Pemex le respondió al solicitante con esto, lo cual en realidad es una burla, ¿no? O sea, ustedes imagínense, hacen una solicitud y Pemex les contesta, sí te voy a entregar la información, pero te la voy a entregar en una versión pública. Y le entregan un documento, este es solo una hoja, este era un documento de prácticamente 90 fojas, de las cuales estaban testadas 89, como las ven ustedes, O sea, esa fue la versión pública que les entregaron. Por suerte el ciudadano, cosa que no siempre sucede, por suerte el ciudadano presenta su queja. A la hora en que entramos a revisar el documento, la verdad es que lo fuimos leyendo hoja por hoja y nos dimos cuenta pues, que no había prácticamente en ese documento casi nada reservable. De las 90 fojas, en realidad se acabaron reservando pues, prácticamente, creo que 4 o 5 que tenían que ver con cosas muy, muy específicas de seguridad y de alguna cuestión de secreto industrial. La que sigue, por favor. Bueno, este es, por ejemplo, cómo se llamaba el documento que querían reservar, ¿no? Si ustedes ven el nombre del texto, pues dicen, hombre, ¿por qué iban a reservar un documento que se llama Evaluación del esquema operativo del transporte de hidrocarburos por autotanque al servicio de Pemex Refinación, ¿no? Y a partir de ahí es donde testan todo, ¿no? Dice, para definir el esquema que debe prevalecer conforme al análisis cualitativo que defina los beneficios y o perjuicios de la operación. O sea, nos querían reservar cuáles eran los beneficios o perjuicios de la operación de un convenio, ¿no? Es absurdo. Estas son de las cosas en realidad que pues, se tendrían que hacer públicas. La que sigue, por favor. Bueno, esto que ven aquí, que por desgracia, pues creo que la letra está muy pequeña, no se alcanza a ver, pero lo acabo de sacar
de las últimas sesiones del Consejo de Administración de Pemex. Me metí para estar preparando esta presentación hace 8 días a la página del sujeto obligado. Y fíjense, esta es una sesión extraordinaria del 5 de septiembre de 2013, ¿no? Este es un acuerdo, dice, el acuerdo se denomina quinta adecuación al presupuesto de Petróleos Mexicanos. Y por ahí, en el renglón número 7 u 8, dice, y yo nada más les voy a leer unos pedazos, porque esto es lo que me llamó mucho la atención, dice que las ampliaciones o reducciones del presupuesto solamente conciernen a los ejecutores del gasto. Por lo tanto, la información se considera de carácter reservado con el objeto de evitar interpretaciones erróneas de dichos movimientos. O sea, nos esconden las adecuaciones al presupuesto porque, bueno, pues resulta, ¿no?, que esta información que solo le concierne a los ejecutores de gasto, nosotros los ciudadanos de a pie podríamos hacer malas interpretaciones o interpretaciones erróneas de dichos movimientos. Dice Benham en un interesante libro que de hecho fue editado hace un par de años, ha sido editado muchas veces, pero aquí hace un par de años por el propio Senado de la República, que no hay nada peor que el secreto. Él dice, en efecto hay algunas cosas que bajo el manto del secreto quizá en algún momento podrían pensar que funcionan mejor, pero a la larga, dice él, el secreto les hace mucho más daño. No hay nada, dice Benham, mejor a la transparencia para generar confianza. Ese es uno de los temas más importantes. Aquí, hombre, pues a mí lo que esto me genera de entrada es cierta desconfianza. ¿Por qué tienen que esconder qué hace Pemex con su presupuesto? La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, les decía yo hace un momento, hace un rato, al inicio de la presentación, que Pemex, entre otras cosas, para paliar sus efectos, entrega cantidades, donativos, donaciones a personas físicas, a personas morales, a estados y municipios. Bueno, pues esto es también un acuerdo que se acaba de tomar en septiembre también de 2013 respecto a la modificación, esto fue, perdón, en agosto de 2013, a la modificación a la previsión presupuestaria anual de donativos y donaciones de productos de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios. Y bueno, como ustedes pueden ver ahí, se hacen, ahí está el concepto asfalto, combustibles, y hay otro concepto que es donativos. Y si ustedes ven en Pemex, como bien decía la doctora Sandoval, las cantidades, pues puede uno hablar en miles de millones de pesos o en centenas de millones de dólares. Bueno, aquí entre donativos y donaciones estamos hablando de más de 3.200 millones de pesos. De ahí la importancia de conocer, digamos, cuál es el objetivo directo de desarrollo social, quiénes van a ser los beneficiarios, cuál va a ser la obra en donde se van a aplicar estas donaciones, estos donativos, cuál va a ser el programa de obra, cuál es el proyecto concreto. No hay que olvidar que en Pemex hay una gerencia de desarrollo social, si no me equivoco, así se llama. Yo colaboré hace 21 años prácticamente en Pemex, en este caso yo trabajé en petroquímica básica, pero ya desde aquella época existía en Pemex Corporativo y en gas y petroquímica unidades de desarrollo social. Y estas unidades de desarrollo social manejan cuantiosísimas cantidades de recursos. Bueno, me parece bien, Pemex tiene efectos muy positivos, pero también puede tener efectos negativos sobre ciertas comunidades. Lo importante aquí es que esa enorme cantidad de recursos sea absolutamente transparente, cómo se manejan los recursos para el desarrollo social. La que sigue, bueno, ahí miren, ahí sí se veía
en amarillo, de esto que les quería yo resaltar del primer acuerdo, la que sigue. Y bueno, este es un ejemplo que curiosamente trajo a la mesa también la doctora Sandoval, esto de PMI, ¿no? Pemex, como bien decía, y lo vamos a ver en un par de láminas, tiene algunas de estas filiales, subsidiarias, empresas accesorias y hacen solicitudes a estas que se llaman PMI International. En este caso, le hicieron una solicitud de información a PMI Trading Limited, ¿sí? Esta empresa, por ejemplo, se constituyó en el 91 en Irlanda. Entonces, alguien hace una solicitud de información a PMI y la respuesta, esto que ven ustedes ahí, es la respuesta así concreta que emitió PMI y dice, hombre, pues PMI está considerada como no paraestatal, por lo tanto, dice, no le son aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esa es la respuesta de PMI, o sea, no lo estoy inventando. Puede estar entresacados algunos párrafos, pero dice, se debe de regir por la legislación de su origen y donde lleve sus operaciones. En segundo lugar, dice, PMI Trading Limited satisface los requerimientos de importación, ¿sí? Estos, fíjense, fíjense si no debe de ser importante conocer la información de PMI, ¿no? ¿Qué hace, entre otras cosas, PMI? Pues satisface los requerimientos de importación o exportación de productos, para lo cual tiene celebrados contratos y otros convenios con diversas empresas extranjeras a fin de adquirir productos que a su vez le son vendidos y entregados por los organismos subsidiarios. Y entonces yo me pregunto, ¿y por qué no podemos tener información a la mano, accesible, rápido, sin tener que estar triangulando, ¿sí? Pero bueno, ellos dicen que los que colaboran en PMI no son empleados de Pemex, por ejemplo, en fin, una serie de cosas de verdad inauditas. Yo me podría pasar aquí un buen rato platicándoles de esto. La que sí, bueno, aquí está. En un informe, que puede ser que haya ya variado, pero en un informe de la Auditoría Superior de la Federación de 2006, la propia auditoría dice que hay muchas empresas que tiene Pemex que han sido reconocidas como no paraestatales, es decir, la propia Secretaría de Hacienda ha dicho que muchas de estas empresas son no paraestatales. Y en este sentido se dice la propia auditoría de la Federación que Pemex no cuenta con políticas ni lineamientos relacionados con el cobro de dividendos y carece de un esquema integral de control de gestión. La que sigue, por favor. Esto que ven aquí es Pemex y todas las, empresas filiales internacionales, porque yo les puse un ejemplo de una sola, como bien decía aquí la doctora Irma Heréndira, y miren que no nos pusimos de acuerdo, tiene muchas. Bueno, pues como ustedes pueden ver ahí, tiene PMI Holdings en Ámsterdam, PMI Holdings Petróleos España, tiene PMI Services North America en Houston, en Londres, etcétera, en Dublín, etcétera, etcétera. Lo que es un hecho es que PMI Trading Limited y todas las demás, en todas ellas Pemex participa de manera directa e indirecta, ¿sí? Es decir, pues en realidad sí es información que debería de ser bastante más accesible. Y bueno, pues finalmente aquí tienen otro ejemplo, ¿no? Acaba de hacerse esta autorización en 23 de agosto de 2013, en donde se autorizó a Pemex una ampliación de gastos destinados a comunicación social por la cantidad de 300 millones de pesos, para quedar en 520 millones de pesos. ¿Qué quiero decir con ello? Que bueno, pues no cabe duda que en Pemex toda la información es en cantidades exorbitantes y que por lo mismo tendría que haber una lupa. Déjenme un par de minutos más. No estaría de más que yo he leído con mucho interés la iniciativa de reformas del grupo parlamentario que hoy nos convoca y creo que vale la pena algunos comentarios al respecto. Primero, no estaría de más que se fijara en la ley, en la propia ley de petróleos mexicanos, obligaciones de transparencia específicas. No hay que olvidar las particularidades de Pemex y Comisión Federal de Electricidad,
Y no hay que olvidar que la Ley Federal de Transparencia establece obligaciones genéricas. Todos ustedes conocen el famoso artículo 7, donde ya se despliegan una serie de obligaciones de transparencia, valga la redundancia, es decir, de cosas que tienen que transparentar ya la administración pública. ¿Cuál es el problema? Que esas en general pues no están pensadas para empresas tan particulares como lo son Pemex y CFE. Por lo tanto, creo que es necesario ser mucho más puntual, ¿no? Lo que debería de establecerse en la Ley de Petróleos Mexicanos es al menos una especie de mínimos, aun y cuando estos mínimos se puedan ampliar por el propio Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas que se establece en la ley, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que debería ya de establecerse por ley, que todo lo que tiene que ver con ingresos por excedentes petroleros, pues ya esté ahí, ¿no? La propia iniciativa de este grupo parlamentario habla de que al cierre de 2005 había habido ingresos excedentes por 726,000 millones de pesos. Bueno, pues yo creo que tendría que hacerse esta obligación de transparencia específica de qué sucede con esto. ¿Qué sucede con donaciones y donativos, como ya les pues comentaba yo, ¿sí? ¿Qué sucede con PMI? También ya les comentaba yo. ¿Qué sucede con gastos de comunicación social? También debería de estar ahí, ¿sí? Ya hoy la Ley de Petróleos Mexicanos, en su artículo 29, fracción primera, cosa que se retoma en el proyecto del PRD en su artículo 24, fracción 16, disponen que el Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas propondrá información relevante de acuerdo a mejores prácticas. Yo creo que la propuesta debería de incluir la posibilidad de que el Comité de Transparencia establezca los mecanismos, entre otras cosas, para que los beneficiarios, por ejemplo, de estas transferencias tengan un mecanismo claro de cómo comprobar estos ingresos. Y creo, insisto, que más allá de esta facultad que tiene el Comité de Transparencia, creo que debería de haber ciertas cosas que tendrían que ser de manera directa en la ley. Por ejemplo, hablar de los contratos por adjudicación directa. Esto es algo que de pronto se nos olvida. Pensamos que en Pemex todo se licita y no, de acuerdo con un informe de 2007 a 2011, ojo, de 2007 a 2011, el 64% de los contratos fueron realizados por adjudicaciones directas. Entonces, esto implicaría que tendría que haber una obligación de transparencia mucho más específica, mucho más directa, que tenga que ver con estas adjudicaciones directas y estas invitaciones restringidas. Me parece muy bien que en la iniciativa de este grupo parlamentario se retome la participación de la Auditoría Superior de la Federación. Hablar de rendición de cuentas es muy importante, pero pensándolo esto como un esquema de interactuación, digamos, de diversas autoridades, y una de ellas es la Auditoría Superior. Qué bueno que en esta iniciativa se contemple que participe en este comité, aunque sea simple y sencillamente con voz y no con voto, pero que esté ahí. Bueno, finalmente, creo que vale la pena, y no puedo, dejar de mencionar, que en un par de artículos aquí de la iniciativa, que están, es el artículo 24, se habla, un segundo, ¿no? Aquí es el artículo 24 y está de las páginas 40 a 43. Sí, bueno, aquí se habla precisamente del Comité de Transparencia, y yo creo que aquí valdría la pena, cuando estaba leyendo la iniciativa, creo que valdría la pena hacer algún tipo de amarre con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En esta propia iniciativa se hacen ciertos ajustes a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dotándole más autonomía, pero creo que en este artículo 24 valdría mucho la pena hacer ciertos amarres y ciertas puntualizaciones que se podrían hacer entre el Comité de Transparencia y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. De hecho, en los 2 años anteriores, el IFAI estuvo trabajando con la Comisión Nacional de Hidrocarburos tratando de encontrar ciertos mecanismos para transparentar cierta información.
De igual forma, simple y sencillamente mencionaría que vale la pena ser mucho más específico respecto de este no cruce de atribuciones entre el órgano interno de control y el Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, que se menciona en el artículo 35 de la iniciativa. Ahí se deja un poco suelto, esto simple y sencillamente se dice que no se deben de, digamos, pisar los talones. Yo creo que debería de hacerse más específico en la iniciativa y decir que, pues que eso se especificará en el reglamento. Otra cosa que se debería decir con mucha claridad es que este Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas sea la máxima autoridad sobre todas las unidades de enlace de los órganos subsidiarios, digamos. Es decir, que el Comité de Transparencia de este corporativo vele porque sí suceda esto en todos los organismos subsidiarios. ¿Qué nos hemos topado hoy? Nos hemos topado con que de pronto alguien le hace una solicitud a Pemex, por ejemplo, Gas y Petroquímica, y Pemex Gas y Petroquímica dice, oye, no, yo no la tengo, la tiene Pemex. Va uno a Pemex y Pemex dice, no, no la tengo yo, la tiene Pemex Refinación. Entonces va uno a Pemex Refinación y Pemex Refinación dice, no, fíjate que la mera verdad, pues la tiene Pemex Exploración. En fin, esto que en términos muy técnicos, como se podrán imaginar, en el IFAI le decimos el pimponeo, no se vale, ¿no? Esto tendría que estar perfectamente claro. Tiene que haber una autoridad superior. Y concluyo con dos cosas que también saqué de un informe, fíjense, el propio informe que se llama Dictamen Anual sobre la Transparencia y Rendición de Cuentas, que fue presentado en agosto de 2012, sobre 2011, todavía no tenemos el de 2013, pero fíjense lo que dice este propio informe de labores. Dice que hay una queja, ¿no? Dice, se tuvieron comentarios en el sentido de que solicitudes de información hechas por miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, ¿sí? Es decir, yo, consejero, miembro del Consejo de Petróleos Mexicanos, hago solicitudes de información, yo que soy una parte importante, y dice este propio informe que esas solicitudes continúan pendientes. Imagínense ustedes si a las máximas autoridades, es decir, a los miembros del Consejo de Administración, les niegan información, pues ¿qué podemos esperar los ciudadanos de a pie? Y concluyo con este tema que el propio informe dice, de los 15 proyectos estratégicos de Petróleos Mexicanos que se presentan en su página web, solo se presenta información completa de 6 de ellos. Imagínense nada más. De verdad les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, señor senador. Muchísimas gracias, maestro Ángel Trinidad. Sin duda son reveladores, preocupantes, sorprendentes hasta dónde llega de repente el talento mexicano mal conducido para buscar formas de encontrar espacios de opacidad. Le agradezco de verdad, sinceramente, su ponencia. Ciñéndonos al formato, pasamos a una ronda de preguntas y respuestas. Lo acordado fue que fueran por escrito. Ya tengo algunas. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, estamos abiertos a ello por un formato acordado también con el propio canal del Congreso. Y pedirle a ambos de los ponentes nos puedan dejar sus presentaciones. No nos vaya a pasar como a Pemex, que vamos a testar ahora todo lo que se dijo acá. Al contrario, para poderlas hacer públicas en la página de internet tanto de los foros como de la iniciativa de reforma que encabeza el grupo parlamentario del PRD. Hago lectura de las preguntas. No tiene nombre y dice: ¿es un buen empresario el gobierno en el manejo del monopolio del Estado sobre los energéticos? Voy leyendo y, si me permiten, vamos haciendo bloques de preguntas. Una pregunta para la doctora Heréndira Sandoval. ¿Qué propones o qué se debe de hacer con PMI? Otra pregunta abierta a ambos de los panelistas. ¿Debe México recurrir al endeudamiento público en la nueva aventura petrolera ante la corrupción histórica y actual del sector energético? La otra pregunta, ¿existe corrupción
en la sobreexplotación de los pozos por parte de Pemex, último lugar en reservas, 10,000 millones de barriles, quinto productor mundial, 2,5 millones de barriles por día. Otra pregunta, ¿existió corrupción en el sobreendeudamiento de México durante el sexenio petrolero de López Portillo? Y pone como el ejemplo, año 1976, 20,000 millones de dólares de deuda pública, 1984, 107,000 millones de dólares. ¿Se puede dar libertad de gestión a Pemex ante las innumerables pruebas de corrupción histórica y actual? Y finalmente de este bloque, ¿se debe mantener el monopolio de Estado sobre los energéticos ante la mencionada corrupción de Pemex y CFE? Bueno, pues si quisieras comenzar, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, son preguntas muy importantes, todas las agradecemos, las agradezco personalmente y yo quiero enfatizar, tratando de dar algunos elementos muy básicos sobre ellas, enfatizar en la importancia de la información que hoy nos regala el maestro Ángel Trinidad Saldívar y el análisis respecto a la necesidad de profundizar verdaderamente un concepto y una práctica de transparencia verdaderamente expansiva y democratizadora en términos de esta importante empresa que es Pemex, y no seguir, digamos, con lo que yo les comentaba, me parece que en lo que ha devenido hoy la rendición de cuentas en nuestro país, con esta simulación y este concepto y esta comprensión de la transparencia más como un elemento para las relaciones públicas y para la legitimidad política que verdaderamente para la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Él nos da elementos cruciales, importantísimos, por ejemplo, el hecho de que se maneja información fundamental, reservas e instalaciones, decía él, estratégicas, y eso es precisamente lo que nos debe de empujar y sobre todo a los legisladores, a los senadores en este caso, a tomar con mucha seriedad las propuestas que hoy se quieren básicamente imponer por vía de una mayoría legislativa sin un análisis verdadero. Es decir, estamos frente a un problema de carácter estratégico, geopolítico y estratégico de gran envergadura. Es decir, lo que a países que todos conocemos aquí, árabes, les costó guerras, lo que a países latinoamericanos les ha costado tanto destrucción y sufrimiento histórico y político, nosotros vamos a ofrecer en charola de plata a compañías depredadoras del medio ambiente, corruptas en todo término, a partir de una votación, de un mayoriteo legislativo sin ningún respaldo político ciudadano verdadero. Y que va a tener implicaciones, les decía, yo no lo creo exagerado comparar a la transformación de Francia de una república a una monarquía. Eso no se puede hacer a través de poderes constituidos. Eso se tiene que hacer a través de un constituyente. Y un constituyente no es un congresito que organicemos todos utilizando todos los canales de los medios de comunicación para llamar a la gente interesada. Un constituyente también nos ha costado siglos de pugnas, ¿no? Las luchas que don Belisario Domínguez y tantos próceres de la patria han generado en este país. Esa tramposa utilización del general Lázaro Cárdenas para este golpe crucial a nuestra estructura, a nuestro esqueleto político que es la Constitución, no puede ser permitido. Y yo creo que los senadores tienen frente a ellos una defensa no nada más de la mejor propuesta, del mejor diseño institucional, de cómo cerrarle las puertas a la corrupción de pesos y centavos o de millones de dólares, en cómo perfeccionar diseños institucionales. Ya lo decíamos, estas empresas de PMI, por ejemplo, Pemex Internacional, que son varias, y nos lo muestra aquí con la información concreta el maestro Saldívar, dicen se conducen por
por parte de la legislación extranjera. En uno de los ejemplos que nos dabas, ¿verdad, Ángel? Está la respuesta oficial de que se consideran de carácter reservado y que además, aquí está, es oro puro esto que nos comparte el comisionado Ángel Trinidad. Dice, tiene celebrados contratos y otros convenios con diversas empresas extranjeras y se debe de regir, y es una respuesta oficial entregada a una solicitud de acceso a información, se debe de regir por la legislación extranjera de origen en donde se lleve a cabo sus operaciones y en donde tributen, es decir, Islas Caimán, es decir, Holanda, es decir, Irlanda, donde fue vecino nuestro expresidente Carlos Salinas de Gortari. En fin, lo que digo es, estamos hablando realmente, tenemos ante nosotros un momento que condensa décadas de lucha y en el cual se quiere dar un golpe de timón y una traición a, digamos, a nuestra patria. Incluso se ha argumentado por algunos legisladores en la Cámara de Diputados que bien se podría hacer un juicio político verdaderamente por traición a la patria a los diputados y senadores que avalen estas iniciativas. Y lo digo porque precisamente lo que está en juego es cómo han actuado en términos de corrupción las grandes petroleras internacionales. Global Witness, que es una ONG internacional, ha señalado que British Petroleum, que es una de las principales petroleras que ya están sacando filo al cuchillo del tenedor con Pemex, junto con otras empresas como Shell, Chevron, Exxon, han creado un grupo de lobbying, que además esto es algo que no se ha transparentado, pero que es evidente que está atrás de esta reforma. Estos son grupos de lobbying muy poderosos que están atrás de Peña Nieto y de todos sus ayudantes en sus cargos de más alto nivel. Este grupo de lobbying llamado The American Petroleum Institute, o la API, ha tenido un logro muy importante en días recientes. Su logro más importante ha sido, por ejemplo, tener una sentencia favorable, y hay que poner atención a esto porque, repito, si mayoritean y si aprueban esto, esa es la legislación que nos va a regir. Si ya lo están diciendo hoy en nuestras solicitudes de acceso dentro de nuestro propio IFAI, dentro de nuestro propio país, que lo que importa es la legislación de origen y no todo el gran importante diseño institucional y arquitectura y todas nuestras controles y de fiscalización y de comisiones, eso se van a pasar inadvertido, no van a poner atención a nuestros sistemas de fiscalización y de control, sino van a regirse por convenios y por otra legislación. Entonces, el más importante logro internacional de este grupo de lobbying de American Petroleum Institute es que ganó una sentencia favorable en una Corte Federal de Estados Unidos para que la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos reconsidere no permitir ninguna excepción a la obligación de las empresas de la industria petrolera, del gas y de la minería para publicar las cantidades que se pagan a los gobiernos de otros países para participar en la industria. Y esta decisión, que ya está aprobada, digamos, en esta Corte Federal estadounidense, es importantísima en términos de lo que tenemos enfrente como nación. Es decir, supuestamente se hizo mucho ruido con esta aprobación de la llamada Dodd-Frank Act o la ley Dodd-Frank, donde se obligaba a transparentar un poco más todo el manejo financiero, precisamente por problemas de fraudes globales y de los rescates financieros que tuvieron lugar en Estados Unidos, y se obligaba a hacer públicas las cantidades que se pagaban a los gobiernos extranjeros precisamente con los proyectos relacionados al petróleo. Bueno, ahora ya está legalizado que no se va a poder permitir hacer excepciones a hacer transparente este tipo de pagos. Y repito, es importante una vez más porque como país hemos estado inmersos en ejemplos globales de corrupción privada en colusión con actores públicos. El más reciente ejemplo también es el llamado caso de Walmart, ¿no? En donde se movieron miles de millones de pagos
diversos de funcionarios altísimos mexicanos con corporativos de esa. Repito, nos decía también Ángel Trinidad cómo miembros del Consejo de Administración de Pemex no tienen información básica de lo que está pasando y de los proyectos que están en juego ahí. Y yo creo que como nación estamos también siendo traicionados, y como poder legislativo en particular, la Cámara de Diputados ha sido traicionada en términos de que se está descontando hacer un proyecto aprobado por el Congreso, que es la refinería en Tula. Hoy ya no está siendo considerado en nuestra nación este gran proyecto, que además generó tanto de movimiento político en los últimos meses, y en donde la Cámara de Diputados ofreció un estudio de viabilidad técnico muy sistematizado con todos los aspectos legales, se daban datos concretos de cuánto se necesitaba invertir, de qué tan poco periodo de tiempo se necesitaba para amortizar, digamos, las tasas de interés que se necesitaban para la construcción de esta refinería, los más de 100,000 empleos que se iban a generar, en fin. Todo un estudio de viabilidad de este Congreso que hoy está siendo tirado a la basura por un grupo de, entre comillas, gobernantes que simplemente están siendo presionados fuertemente por este tipo de lobistas internacionales, en donde yo creo que evidentemente el Congreso de la Unión debe de exigirle directamente al Poder Ejecutivo, en su carácter de poder constituido, y en particular al director de Pemex, pues que explique por qué finalmente tira a la basura este gran trabajo legislativo, político y de negociaciones. Es decir, estas cuestiones, lo que quiero señalar es, evidentemente está es nuestra obligación señalar las limitaciones de diseño institucional, las limitaciones normativas, pero no podemos perder de vista que esto es una confrontación política, y precisamente por eso es que la obligación de este tipo de foros, de los senadores, de los diputados, es tener muy clara las convicciones como nación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Y para concluir la ronda de preguntas, quisiera nada más una última pregunta que nos llegó por parte de Víctor Hugo para el maestro Ángel Trinidad. ¿Qué opinión tiene acerca de la Ley General de Transparencia y de qué manera incide en Pemex el hecho de que se le confiera poder punitivo al IFAI para la corrección de la entrega de información por parte de Pemex y CFE? Gracias. Bueno, seré muy breve. Primero, no debemos olvidar que Pemex, como decía yo al inicio de mi presentación, es una paraestatal, es una empresa, entonces tiene ciertas particularidades. Todo yo lo reduciría a algo muy sencillo, que incluso lo ha dicho Joseph Stiglitz, que fue premio Nobel de Economía, si no me equivoco. Él decía que tiene que haber transparencia y tiene que haber mecanismos, particularmente en las empresas, en donde haya, digamos, estas posibilidades de mayor información, porque entre más información haya, no solo hacia la sociedad, sino hacia los propios cuerpos directivos, entonces hay muchas más posibilidades de que haya más ideas y mejores ideas respecto de lo que sucede en las empresas. Es decir, dice Stiglitz, el que haya secretos restringe la capacidad creativa de todos los que participan en ciertos cuerpos colegiados. ¿Qué opinión tengo de la Ley Federal de Transparencia? Fue una enorme pieza legislativa en su momento. Esto hay que agradecerlo al Congreso en su momento, que empujó el tema, y al Grupo Oaxaca. Tan es así que ha sido ejemplo y es ejemplo a nivel mundial, y esto debemos de sentirnos orgullosos en México. Creo que fue un buen fulcro, un buen punto de partida, una buena piedra de empuje
para avanzar en el tema, pero creo que sí se necesitan ciertos ajustes, de ahí la enorme relevancia de la reforma que está pendiente y que seguramente se tratará en alguno de estos días. Yo creo que quien debe de tener la capacidad sancionatoria no es la Secretaría de la Función Pública, como lo tiene hoy, porque pues resulta que es juez y parte, ¿no? Nosotros nos quejamos ante la Secretaría de la Función Pública de que hay ciertas dependencias que no cumplen y bueno, pues de pronto ahí queda. Yo creo que esto debería de poder escalarse hacia la Auditoría Superior de la Federación. A lo mejor el auditor, no sé si le parezca la idea, pero yo sí creo que tiene que haber alguien, y en este caso además la Auditoría Superior de la Federación, que tiene muchos lazos con el Congreso, debería de ser quien tenga esta posibilidad de sanción. Bueno, pues de verdad yo les agradezco muchísimo su atención. Gracias, señor senador. Muchísimas gracias al comisionado Ángel Trinidad y muchas gracias a todos ustedes que están el día de hoy aquí interesados por estos temas tan importantes al canal del Congreso, por la amplia cobertura que le ha dado a estos foros de debate público. Y sí reiterar que hablar de Pemex, y aquí ha quedado demostrado, es hablar a lo grande, en todos los sentidos, en su historia, en su estructura, en su complejidad, pero también en sus enormes problemas y sus retos, en circunstancias poco claras, en la opacidad y desafortunadamente en la corrupción. Por eso es que nosotros reiteramos que para el grupo parlamentario del PRD, Pemex debe de seguir siendo la gran empresa mexicana, el nacionalismo institucionalizado, y debe de encontrar una reforma que le permita seguir siendo la gran palanca de desarrollo económico de nuestra nación sin la intervención ni compartir pues la renta petrolera con privados. Lo que hoy ocurrió y lo que hoy está en el debate público y en la agenda a partir de esta nota de este periódico norteamericano respecto a la intención de hacer una reforma más ambiciosa, dicen ellos, a las leyes energéticas que permita compartir la producción y conceder contratos de licencia, debe de ser una alarma para todos quienes creemos en que el futuro de nuestra nación y sobre todo la viabilidad como país que le vamos a dejar a los mexicanos del futuro depende de decisiones que se tomarán muy pronto, particularmente aquí en el Senado de la República. Por eso, muchas gracias por su atención, por su interés, su compañía, y muchas gracias, por supuesto, a nuestros ponentes, al comisionado Ángel Trinidad, a la doctora Sandoval. Muchas gracias por sus participaciones y por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días. Pues bien, señoras y señores, el señor senador Robledo ya ha agradecido a los ponentes en esta mesa número 13 y nosotros agradecemos al señor senador su trabajo atingente moderando esta mesa. Le damos un aplauso como agradecimiento al señor senador de la República, Zoé Robledo. Gracias, señor senador, y que tenga usted muy buen día.